En este cuarto podcast vamos a destacar varios aspectos muy importantes, fundamentales, sobre la reglamentación del sistema financiero. Queremos comenzar destacando que el sistema financiero es el sector más reglamentado en la economía de los Estados Unidos. La reglamentación está dirigida a dos grandes áreas. Número uno, permitir que fluya toda la información necesaria a los fines que los inversionistas estén debidamente informados. Número dos, para mantener o preservar la solidez económica del sistema financiero. Partimos de la premisa que existen imperfecciones en la información que fluye en los mercados financieros, que no necesariamente puede ser adecuada y confiable. Entonces surge la pregunta de cómo la reglamentación puede mejorar el flujo de información para que sea adecuado y confiable. Antes que nada, esas llamadas imperfecciones en los mercados se les conoce como problemas de asimetría de información y ocurren cuando el vendedor de un producto posee mayor información que el comprador. En ese sentido, una parte se beneficia a expensas de la otra parte. Por consiguiente, estas imperfecciones en la información resultan en problemas muy serios en los mercados financieros. El problema de asimetría de información ocasiona lo que se define como selección adversa o en inglés adverse selection y el problema de riesgo moral o en inglés moral hazard. La selección adversa ocurre cuando una de las partes en una transacción no tiene la información necesaria para poder distinguir las características negativas de su contraparte. Esta desventaja es aprovechada por la parte más informada, la que estará dispuesta, para todos los efectos, a completar una operación precisamente cuando es menos ventajoso para su contraparte, la que es la menos informada. Por consiguiente, la selección adversa ocurre en mercados con información asimétrica, en donde una de las partes no cuenta con toda la información acerca del agente con el que está negociando. Ante el riesgo de selección adversa, la parte menos informada puede estar renuente a realizar transacciones. En consecuencia, los mercados funcionarán de manera ineficiente. Uno de los ejemplos más conocidos de selección adversa ocurre en el mercado de seguros de salud. Por el hecho que la compañía de seguros no tiene información completa acerca del riesgo de cada individuo. Los individuos, por su parte, conocen mejor su riesgo, ya que saben y controlan su conducta. Por ejemplo, hábitos de fumar, hacer ejercicios, alimentación, etc. Ante ese hecho, si la compañía
ofrece un seguro basado en el riesgo promedio. Pronto verá que los individuos con mayor riesgo, entiéndase con mayor probabilidad de servicios médicos, hospitalizaciones, muertes, etcétera, serán los más interesados en adquirir el seguro. En cambio, los individuos con menor riesgo encontrarán que el precio del seguro es demasiado alto. Se dice entonces que la compañía hace una selección adversa, pues terminan atrayendo a los clientes menos atractivos. De paso, dado que el riesgo es mayor, la compañía puede terminar enfrentando mayores costos y una quiebra. Mientras que el riesgo moral se define cuando las acciones de una persona repercuten negativamente en otras personas, siendo el primero el único que tiene toda la información y sobre las consecuencias. Esto se considera como un comportamiento oportunista, en donde una de las partes busca su propio beneficio a costa de que la otra parte no pueda observar o estar informada de su conducta. Ante esta asimetría, los individuos toman mayores riesgos, realizan menores esfuerzos o se aprovechan de determinadas circunstancias, ya que saben que el costo de sus acciones recaerá sobre otras personas. Un ejemplo de riesgo moral es cuando una persona adquiere un seguro total contra cualquier daño o robo de su vehículo y no tendrá incentivo para ser precavido. El asegurado, que sabe que la compañía no puede observar su comportamiento, tiende a tomar más riesgos. Por ejemplo, estacionar en cualquier sitio o no fijarse si ha cerrado bien la puerta, y por ende su conducta aumenta significativamente la probabilidad de sufrir una pérdida, pero esta no será asumida por el asegurado. Al existir el problema de la asimetría de información en los mercados financieros, significa que los inversionistas están sujetos a problemas de selección adversa y de riesgo moral, y esto resultará en impedimentos al funcionamiento eficiente de los mercados financieros y alejará al inversionista del mundo financiero. A tales efectos, debemos retomar la pregunta inicial de cómo la reglamentación puede mejorar el flujo de información. En la década del 30 se aprobó legislación federal como parte de una reforma financiera dirigida a reducir los problemas de información y mejorar la eficiencia en los mercados financieros. La Ley de Valores de 1933, llamada Truth in Securities Law, fue la primera gran ley federal de valores aprobadas después del colapso económico del 1929 y el esfuerzo inicial del Congreso para controlar el fraude de valores. En esencia,
Esta ley es un estatuto de divulgación y tiene dos objetivos básicos. Número uno es requerir que los inversores tengan acceso a la información financiera sobre los valores que se ofrecen para la venta pública. Número 2. Prohibir engaños, falsa representación y otros tipos de fraudes en la venta de valores. Además, en esa década se aprobó la Ley de Valores e Intercambio, la llamada Securities and Exchange Act del 1934, para regular principalmente las transacciones de valores en el mercado secundario. Las compañías con valores públicos registrados deben realizar divulgaciones periódicas mediante presentaciones de informes anuales y trimestrales. En adición, en el 1934 se crea la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, llamado Securities and Exchange Commission, como una agencia reguladora del gobierno federal independiente y responsable de proteger a los inversores, mantener el funcionamiento imparcial y ordenado de los mercados de valores y facilitar la formación de capital. Fue creada como el primer regulador federal de los mercados de valores. Y así concluyo mi cuarto podcast y, como siempre, agradeciendo la atención de todos ustedes.